Buenas, ¿qué tal? Bueno, los saludo a todos, a todas, a todes. Lamento que tengamos que vincularnos de esta forma, pero bueno, es lo que nos permite la pandemia. Al menos tenemos algún mecanismo para comunicarnos. Y al menos nos vimos en la cara en algunas 2 o 3 clases antes de que comenzara este grave problema. Y, y bueno, aunque tengamos ahora seguramente todos un look pandémico diferente, seguimos siendo los mismos y vamos a tratar de seguir por la misma senda que trazamos en aquellos días en que nos podíamos ver en la facultad. Bueno, en esta oportunidad vamos a charlar un poco sobre el libro Francisco versus Moloch, Ideas para una revolución ecosocial. El libro ya lo introdujo Juan Grabois en la clase que oportunamente dio a través de este mismo medio. Y él hizo un semblanteo sobre las ideas que se planteaban en el libro. Yo algunas cosas quiero agregar y aclarar. En primer término, decirles que el libro no es una receta, el libro no pretende ser una suerte de compendio en el cual se resuelven todos los temas, sino básicamente un disparador de pensamiento, una suerte de invitación a pensar eh, sobre lo que nos está pasando, a pensar el mundo, a pensar las ideas políticas, a pensar nuestras conductas, a pensar la economía y luego cuando vayamos avanzando en el transcurso del texto van a encontrar sugerencias, pero hechas en forma de pregunta, porque en realidad no es, repito, un catálogo imperativo de respuestas a las problemáticas que tiene hoy la humanidad. Y, y no lo es porque tampoco Francisco está planteando un catálogo de respuestas en su prédica pastoral, sino que lo que está alertando es sobre situaciones que hacen a la actual condición de vida de la humanidad, el derrotero que va llevando el mundo y alerta sobre las crisis que van a producirse si no se corrigen determinados aspectos de nuestra forma de vivir y nuestra forma de conducirnos en el planeta. Bueno, dicho esto, ustedes ya saben que el texto lo obtienen en forma gratuita, descarga en el PDF de la página de editorial Jusbaires, que es la editorial que publicó el texto. El texto está en papel, pero como en este momento no pueden acceder al papel y además porque no es obligación acceder al papel, tienen la posibilidad de tener su descarga gratuita por internet. Muy bien. Perdón, pero si no me quedo sin voz. Bueno, en esta parte del texto, donde hablamos del nuevo orden de la era o el nuevo ordum seclorum en latín, que es una frase que está sacada, no casualmente, de el sello que está detrás del billete de $1 en norteamericano. Eh, ese sello tiene esa leyenda, esa inscripción, que es el nuevo orden de la era. Y a mí me pareció interesante también como disparador ponerle a este capítulo el nuevo orden de la era porque de alguna forma estamos asistiendo a un contexto sumamente extraño para los parámetros normales a los que estábamos habituados.
Y ese es el primer análisis que hace el texto en este capítulo. Hay autores que describen la actual situación del mundo como una situación en donde luego de la caída del muro de Berlín y el fin de la bipolaridad en el mundo entre el occidente y el este, digamos, que estaba básicamente referenciado en la Unión Soviética y en el bloque comunista, con la caída del muro de Berlín desaparece esa suerte de bipolaridad mundial y se consolida el, el capitalismo como sistema que gobierna el mundo y la democracia liberal como sistema político que gobierna el mundo. Por supuesto, esto hablando en términos generales porque todos sabemos que hay distintas expresiones puntuales que no responden a estos parámetros, pero para hablar de un mapeo general del mundo, esto sería lo que ocurrió. Ahora bien, esta suerte de auge del capitalismo nos haría presumir que resurgen las viejas leyes del liberalismo en su versión más radicalizada, por eso se le habla del neoliberalismo, del liberalismo que rige hoy, que sería una versión aguda de esas premisas de libre mercado que ustedes ya vieron o van a ver con las charlas de Leandro Rúfolo cuando vean justamente el liberalismo clásico. Pero, atención, esto que podría parecer que es así, no es necesariamente así. Y este es el punto en el cual se detiene este capítulo, porque nos está hablando de un orden en el cual la globalización apareció como una suerte de unificador de la economía, pero también de la forma de hacer política, de las sociedades, de la cultura, apareció como una suerte de equilibrador, pero ese pretendido equilibrio que nos traía la globalización no fue tal. La globalización no niveló, sino que justamente potenció, profundizó las diferencias estructurales que había en la descripción de la vieja relación centro-periferia de la que hablaban las teorías de la dependencia de la década del 60 o del 70. Esa lógica central de la teoría de la dependencia no se modificó con la globalización ni se modificó con la desaparición de la bipolaridad en el mundo. Se profundizó. Y entonces uno podría decir, pero bueno, eso es el efecto normal del desarrollo del capitalismo, una suerte de depredación. En parte es cierto, todos sabemos que la expansión del capital tiene una natural predisposición para depredar mercado, eso es cierto. Pero las particularidades que aparecen ahora en este contexto en el cual nos estamos desarrollando nosotros, tienen que ver con una suerte de anomia mundial, o sea, de pérdida de un orden, de ley, de la ley internacional, de la ley de relación entre los estados, se pierde esto, comienza un periodo que podemos llamar de facticidad, donde la norma es sustituida por los hechos.
O sea, la fuerza de los más poderosos va imponiéndose sobre los que no tienen tanto poder en una suerte de eh, eh, facticidad permanente, progresiva, que desconoce todo orden, que desconoce todo límite y que nos posiciona en un escenario sumamente novedoso, ¿no? No se olviden que luego de la Segunda Guerra Mundial, el conjunto de los estados y la mayoría de los gobiernos, aún dentro de esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el bloque comunista y el capitalista, aún dentro de ese contexto de conflictividad sostenida y contenida, había un interesante esfuerzo para la construcción de reglas de convivencia entre los países, básicamente que constituyeron lo que se llamó el derecho internacional público y las regulaciones vinculadas con el derecho de la guerra, con los principios de no intervención, etc. Bueno, todo ese conjunto de normas se sacuden en nuestro presente y son sustituidas por la facticidad. Quiere decir que, por un lado, vemos que aparece un nuevo orden económico que no tiene las reglas del liberalismo clásico, que tampoco tiene los límites del neoliberalismo. Es una expansión económica que rompe todos los moldes y que está acompañada en el terreno político y en el terreno militar por un desmadre fáctico, esto es, por una sustitución de la normatividad y por una explosión de hechos que se van sucediendo sin ningún tipo de pausa. Esa tal vez es la principal característica del nuevo orden de la era. La anomia, el descarte y el encapsulamiento. El descarte es algo que Francisco describe muy bien. Lo describe en varias piezas de su pluma y lo reitera muchas veces, porque el descarte justamente, y en esto volvemos a la diferencia con las teorías liberales, que ustedes van a comprender muy bien cuando profundicen ese aspecto con Leandro, el liberalismo, más allá de cómo funciona y de cuáles son los efectos que produce, pero como propuesta no propone que va a haber grupos que van a quedar afuera, no, trae determinadas formas teóricas de desarrollo, de progreso y de paulatina mejora de las condiciones sociales de todas las capas sociales del mundo. Esto, por supuesto, para nosotros es falso. Esto no es así, ni va a ser nunca así, porque no es la esencia ni del capitalismo ni del liberalismo. La meritocracia, por ejemplo, es una forma, una concepción de la actividad humana que claramente ha fracasado, claramente no existe, no hay tal posibilidad de progresar por el mérito. Progresan los que tienen la posibilidad de progresar y tienen la posibilidad de progresar los que detentan un determinado poder económico. El resto está condenado a no progresar. Esta es la realidad. Y una excepción, aquel que, justo estaba en un barrio y se topó con una posibilidad X que le dio a alguien y entonces progresó. Ese ejemplo puntual, que es el que generalmente nos exponen los mentores de la meritocracia, ese ejemplo puntual no es sino la justificación que confirma la regla. Y la regla es que la meritocracia no habilita el progreso y el crecimiento de nadie. Muy bien, pero punto, porque fue una suerte de digresión. Decía que el descarte que describe Francisco es aquel por el cual
multitudes, millones de personas en el mundo, en todo el planeta, ya no es que son expulsadas del sistema económico, esto es lo que nosotros antes llamábamos los excluidos. Los excluidos son los que el sistema expulsa, pero acá descartados es un término mucho más completo y mucho más complejo porque nos está hablando de sectores que nunca pertenecieron, o sea, no es que se los puede excluir porque nunca estuvieron dentro del sistema. Entonces son camadas de generaciones y generaciones humanas que son desconsideradas, están fuera de cualquier tipo de inclusión. Y entonces, bueno, esta característica de este nuevo orden de la era es, además de los que ya relatamos vinculados al sistema económico y al sistema de la facticidad político-militar, es el tema del encapsulamiento oligárquico, lo que llamamos el encapsulamiento de las oligarquías y la masificación del descarte. Esto está planteando un escenario nunca visto, porque los escenarios que veíamos eran escenarios de luchas entre clases o luchas entre grupos sociales desfavorecidos contra los que detentaban el poder económico, etcétera, pero siempre en un escenario en donde se luchaba por la integración porque había una suerte de interrelación entre los grupos. Acá lo que está pasando es que cada vez más se va produciendo como una especie de separación en donde las minorías poderosas, cada vez más poderosas, inéditamente poderosas, porque tenemos niveles de concentración de la riqueza también únicos, nunca vistos en la historia de la humanidad, donde un puñado de familias o de personas o de corporaciones tienen más de la mitad de la riqueza del mundo entero. O sea, estamos hablando de niveles de concentración realmente inéditos. Decía que esos grupos se encapsulan y cuando hablamos de encapsulamiento hablamos de se cierran sobre sí mismos. Es decir, comienzan a vivir en una realidad distinta al del resto de los mortales. Y esto cada vez se hace más patente y cada vez estos grupos son más pequeños y cada vez los descartados constituyen una mayor cantidad dentro del mundo. Seguramente luego de esta pandemia el nivel de descarte va a ser aún mayor y el nivel del encapsulamiento va a ser también mucho más marcado. Ahora el encapsulamiento no va a ser solo con motivación económica, sino también con motivación sanitaria. O sea, va a haber una suerte de repliegue de las oligarquías sobre sí mismas con mayores garantías de supervivencia, no solo física, sino también de su poder económico mundial a través de determinadas coberturas sanitarias. Esto es un punto para tener presente. Por supuesto no está escrito en el libro porque el libro tiene 2 años y un piquito, es de la situación prepandémica, con lo cual no está considerado esto dentro de las previsiones del texto. Ahí comienzan a aflorar dudas, ¿no? Uno podría ponerse a pensar, bueno, y esta configuración del mundo es una configuración casual, las cosas se fueron dando así, los estados nacionales han perdido vigencia, por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿han perdido vigencia? Estas minorías oligárquicas
que se, que se encapsulan son las que realmente rigen los destinos del mundo, y los gobiernos en realidad lo que hacen es eh, representar a estos grupos, aunque parezca que representan a los pueblos que los seleccionan para que ocupen esos cargos. O sea, a quién están representando los que gobiernan los estados? No sé, por ejemplo, en estos días ve los ejemplos de Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil, y podría preguntarse, ¿a quién representan Trump y Bolsonaro? Las muertes que Francisco denunció como el genocidio virósico, y lo hizo ya en plena pandemia, hablando sobre los gobiernos que privilegiaban la economía por sobre la salud, los gobiernos que han permitido esta suerte de matanza colectiva. Estamos hablando de más de 120.000 muertos en Estados Unidos al día de hoy, ¿no? Seguramente en los próximos días, desgraciadamente, van a ser muchos más, y 25.000 o más muertos en Brasil. Esos números nos hacen pensar, sabiendo, porque lo sabemos nosotros por nuestra experiencia particular, que una diferente política de prevención permite diferentes resultados, permite controlar de forma diferenciada la curva de crecimiento de la pandemia. Repito, ¿a quién representan esos gobiernos? ¿Representan a sus pueblos? ¿Cómo representando a su pueblo pueden permitir semejante cantidad de muertes? ¿No es esto sino una nueva expresión de la política de descarte? Preguntas. Y para poder de alguna forma pensar en respuestas posibles a estos interrogantes, tal vez nos conviene ir un poco para atrás y eh, detenernos en las décadas del 70 y del 80, en donde ya hubo algunas señales que por ahí no supimos ver adecuadamente, hubo algunas señales sobre la nueva dirección que iba a tomar el mundo. Hubo algunas señales que nos hablaban de este nuevo orden de la era. Nosotros luego de la Segunda Guerra Mundial, en el acuerdo de Bretton Woods, estamos hablando del año 1944, se comenzó a estructurar un nuevo sistema de poder en el mundo que básicamente tuvo como referente a la posición norteamericana. Recordemos que ahí estaba Keynes por el Reino Unido y la delegación norteamericana, que tenía enfoques diferenciados en cuanto básicamente se relacionaba con la política mundial a nivel monetario y a nivel bancario y a nivel de lo que sería el fomento para la reestructuración del mundo de la posguerra. Estas diferencias se zanjaron como con una prevalencia de las posturas norteamericanas. En ese momento fue el momento en el cual se pensó lo que luego iba a ser la estructura del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y había una tercer pata que quedó medio relegada, que es la que hoy conocemos como Organización Mundial del Comercio, la OMC, que en esa tríada de organizaciones son las que controlan la economía del mundo desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien,
Esto permitió desde mediados de la década del 40 hasta los 70-80 una consolidación de un determinado reparto del poder en el mundo. Esto fue una manera de distribuir los roles en el mundo. Y por supuesto, si bien, repito, estaba la Unión Soviética y había un estado de guerra fría entre ambos bloques, se manejó de manera tal que estos organismos lograron controlar la expansión económica mundial, lograron controlar la supremacía de los países centrales y lograron consolidar el estado dependiente de los países periféricos. Este mapeo llega hasta la década del 70 y del 80 y van a aparecer estos que yo les decía antes, estas dos llamadas de atención que nos van a hablar de cómo iba a modificarse el mundo a partir básicamente del proceso de globalización. Estas dos llamadas de atención son, por un lado, un informe que es un poco más temprano en este periodo, que se desarrolla en la década del 70, que es el informe Meadows, o también conocido como los límites del crecimiento. Y por otro lado, el informe MacBride, que es posterior en el tiempo, pero de la década del 80, que es el informe de una comisión presidida por Sim MacBride sobre el flujo informativo y de las comunicaciones. Ambos informes son informes que en realidad no pertenecen, no tienen su origen en el campo comunista y podrían ser considerados como informes conspirativos o informes tendenciosos filtrados por una perspectiva ideológica claramente anticapitalista. No, señor. El informe Meadows es un informe que encarga el Club de Roma, que es una institución aún vigente en el mundo, que nuclea a las más importantes expresiones de la economía del mundo, a corporaciones, personalidades vinculadas con el mundo empresario. Ese Club de Roma es el que le encarga al Instituto Tecnológico de Massachusetts, fíjense de qué estamos hablando. No estamos hablando de la Universidad de Moscú, sino que estamos hablando de el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido por su sigla, MIT. Bueno, este instituto, a pedido del Club de Roma, lo que tenía que hacer era indagar sobre cómo iba a resultar el crecimiento del mundo si se proyectaban las variables más importantes que se manejaban en esos momentos, que son básicamente la tendencia de consumo, o sea, los niveles de consumo, la expansión de los niveles de consumo, el uso de los recursos naturales y el crecimiento demográfico. Si uno hacía una proyección de esas tres variables, ¿qué pasaría con el desarrollo económico de la humanidad? Ese desarrollo podía ser ilimitado, podía seguir progresando indefinidamente, tendría un límite. ¿Cuál sería ese límite? Ese fue el trabajo que le encomendó el Club de Roma al MIT. Esa comisión, presidida por Donella Meadows, que estaba acompañada por numerosos científicos de distintas áreas,
era una comisión multidisciplinaria, realizó ese estudio y publicó sus conclusiones en un documento que se llamó muy fuertemente Los límites del crecimiento. El título solo está diciendo que el crecimiento de la economía mundial estaba limitado. ¿Y por qué estaba limitado? Porque la conclusión a la que se llega es que si continúa creciendo la población con los niveles que se conocían en ese momento, proyectando su crecimiento, si continúa la proyección de consumo de recursos naturales y a su vez continúa la tendencia a aumentar los niveles de consumo, es decir, la cultura del consumismo cada vez se incrementa más en el mundo, si esas tres variables continúan en esa dosis de ascenso, el planeta no puede resistirlo. Hay como una suerte de implosión planetaria, y no estamos hablando de un hecho puntual, explota el mundo, sino de un proceso de degradación, de crisis planetaria, producto de la conjunción de esas tres variables y de muchas otras, pero son esas tres en las cuales yo me quiero detener, pero el informe trabaja esas tres y trabaja otras más, pero llega a esa conclusión. Y dice, bueno, en los próximos 100 años, o sea, estamos hablando de un informe de la década del 70, desde el 1970 hasta el 2050, 2070, va a ser el momento en que el planeta va a implosionar si no se corrigen algunas de estas variables. ¿Cuáles son las correcciones posibles? Las correcciones posibles son, o hay que reducir el crecimiento demográfico, o hay que reducir el consumo de bienes, de recursos naturales, o hay que modificar las conductas de consumo, o operar sobre los tres. Pero hay que corregir para poder sobrevivir como planeta. Por supuesto, el informe causó un gran desconcierto en los sectores pensantes del mundo, en los sectores políticos y por supuesto en los economistas, y se forzó la aparición con los años de teorías que pudieran de alguna forma hablarnos en términos no apocalípticos del capitalismo, o sea, de que sigamos en este sistema porque es posible, y a esas teorías se las conoce con el genérico nombre de desarrollo sostenible. O sea, de alguna manera hay una posibilidad de amigar el consumo, el crecimiento poblacional y el uso de los recursos naturales, amigarlo con algunas morigeraciones para permitir que se siga creciendo y que a su vez el planeta no implosione. Lo que el texto está sugiriendo, que es un poco mi idea y que no es la verdad revelada, sino solo una sugerencia para pensar, es que la realidad es que la centralidad política y básicamente económica mundial, lo que resolvió a lo largo de los finales del siglo pasado, esto es de la década del 80 hasta los albores de este siglo, lo que resolvió fue básicamente lo que describimos hace unos minutos. Resolvió potenciar el descarte, quiere decir sacrificar a millones de personas bajo distintas formas.
La guerra, el hambre, la, la falta de cobertura sanitaria, eh, todas formas que nos hablan de descartar y desaparecer a un número importante de habitantes del planeta. ¿Acaso podemos predicar que se modificaron las condiciones de consumo? No, yo diría que al contrario. Diría que en los sectores que tienen capacidad de consumo, las conductas de consumismo, o sea, de consumo extremo, se potenciaron. Hoy es mucho mayor la pluralidad de mercados, de productos, la suntuosidad de la oferta, eh, la pérdida de durabilidad de los productos, con lo cual, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero a través de la obsolescencia programada, lo que se llama un hiperconsumismo desenfrenado. Esto nos hace pensar en que esa variable no se modificó, al contrario, se permitió que la curva de consumo aumente. Se modificó la postura de las grandes industrias en relación con el uso de los recursos naturales, renovables y no renovables. No, no se modificó. Tenemos claramente los temas vinculados al extractivismo, los temas vinculados a la contaminación ambiental, los temas vinculados al recalentamiento planetario. Todo eso nos da una pauta de que ese ítem tampoco sufrió una modificación. Y entonces podemos pensar qué es lo que realmente se modificó. Lo que se modificó es la postura del sistema político mundial frente al descarte. Evidencias hay muchas. La facticidad en la guerra es una de las evidencias, donde ya hay una impunidad total frente a los que resuelven unilateralmente la fijación de objetivos militares, la supuesta existencia de enemigos del sistema mundial y su aniquilamiento. Esto ya es parte de nuestra realidad cotidiana y esto ocasiona miles y miles de muertos. Es una cuestión también de cotidianidad ver el tema de las migraciones masivas desde, por ejemplo, desde el continente africano hacia el continente europeo, migraciones que terminan en muertes, miles de muertes, de los que quieren ir a Europa para poder sobrevivir y mueren en el intento, miles y miles de muertes de los que se quedan, porque ahí muere muchísima gente de hambre, por el fenómeno del descarte, muere muchísima gente. Creo, y es lo que el libro sugiere, que eso que se da en llamar el descarte es una nueva característica de este nuevo orden de la era. Y que de alguna forma, si en la década del 70 o del 80 hubiéramos hecho una lectura ajustada del informe del MIT y hubiéramos encadenado varios hechos políticos y económicos y también militares que se fueron dando a lo largo de estos años, tal vez no nos sorprendería tanto el escenario al cual asistimos hoy. En el año 2012, si mal no recuerdo, 2012, se publicó la última actualización del informe original de los límites del crecimiento. Por supuesto, ahora
con la increíble evolución de la informática, de las proyecciones simuladas, de todo lo que es el crecimiento de la ingeniería informática y de la computación, que permite maravillas comparados. Imagínense, en la década del 70, la computadora que usaban en el MIT tenía menos capacidad, calculo, que una Commodore 64. La mayoría de ustedes no saben ni de qué estoy hablando, pero bueno, cualquier computadora que ustedes tengan hoy, un notebook o cualquier computadora de mesa que tengan, hoy tiene muchísima más capacidad que la computadora que usaban en el MIT en la década del 70 para hacer este trabajo. Fíjense que ahora ese mismo grupo, lo que quedó de ese grupo de trabajo, actualizó en el 2012 con toda la tecnología que había ya en el 2012, que era muchísima, las proyecciones, y realmente llega a la conclusión de que la Tierra ya entró en lo que se llama el límite físico del crecimiento. Ya no hay posibilidades de seguir estrujando al planeta. O sea, el planeta no resiste más el recalentamiento, la contaminación, el nivel de consumo, eh, eh, toda esta descripción que contiene este informe del 2012 no es sino la corroboración de la verdad sobre el carácter finito, limitado del crecimiento económico mundial. ¿Nos quedan posibilidades? Claro que nos quedan. No es que ya llegamos al final, pero estamos cerca del final. Si no aprovechamos las posibilidades, si no somos conscientes de los alertas, evidentemente vamos a asistir, por ahí, no sé si mi generación, pero por ahí la de ustedes o la de sus hijos, va a asistir a la implosión final del planeta. ¿De qué forma se va a dar? No lo sabemos. Tal vez esta pandemia sea un anticipo. Fíjense las paradojas de la pandemia. La pandemia nos asfixia a nosotros, o sea, ataca nuestro sistema respiratorio. Básicamente es una expresión de una dolencia pulmonar. Pero los pulmones del planeta reverdecen y respiran. La pandemia logró lo que no logró ningún acuerdo internacional en materia de reversión del cambio climático. Fíjense que se está cerrando el agujero de ozono, los niveles de polución del aire bajaron radicalmente, se está enfriando el planeta, no digo que se está enfriando congelarse, están bajando los niveles de calor que se registran en la atmósfera. Todo esto producto de que la actividad humana cambió por la fuerza de los hechos, cambió por un virus. No pudimos cambiar por la conciencia mental de la necesidad de un cambio de nuestros paradigmas, de nuestras formas de consumo, de nuestras formas de trabajo, de nuestra organización social. No pudimos cambiar por eso, cambiamos por la fuerza de un virus. Bueno, este es uno de los informes. El otro informe al que yo me había referido al comienzo y que les dije que era un llamado de atención en la década del 80 del mundo que venía, de este nuevo orden de la era, es el informe de MacBride. MacBride era un señor que ocupaba un lugar destacado en la intelectualidad mundial, era premio Nobel de la Paz, era una eminencia en materia sociológica y comunicacional, y fue también premio Lenin, que era el premio que daba el bloque
soviético a aquellos que de alguna manera contribuían a la paz y al desarrollo del mundo. Este señor, Sean MacBride, presidió una comisión de la UNESCO, Unión de Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, organismo de Naciones Unidas. Fíjense que estamos hablando nuevamente no de un, digamos, de un centro conspirativo internacional, sino que estamos hablando de una organización sumamente importante dentro del andamiaje de Naciones Unidas. Bueno, este informe es un informe en donde se analizó cómo era el flujo de la información y de la comunicación en el mundo. Básicamente se analizaba lo que en ese momento eran las corrientes del libre flujo, de la comunicación y de la información, que bajo la apariencia de esa libertad lo que escondía era la preponderancia de las centrales informativas mundiales que se correspondían con la centralidad económica, es decir, los países que controlaban la producción y el comercio del mundo, los países centrales, básicamente lo que sería hoy el grupo de los 7, liderados por Estados Unidos, concentraban no solo su poder económico, sino que paulatinamente habían comenzado a concentrar y centralizar el flujo informativo y comunicacional. Esto es, a manejar concentraciones verticales y horizontales de información y de comunicación, a destruir las identidades nacionales a través de la ruptura de determinadas barreras protectivas, esto es, a través de la importación de modelos culturales y de modelos de socialización que eran ajenos a los países periféricos. También a cambiar progresivamente el prisma de análisis de las noticias, porque fíjense que las noticias se generaban en las agencias, en el caso de los países periféricos, esto es, en las agencias locales. Por ejemplo, la agencia Associated Press tenía una agencia local, o United Press, que era otra agencia noticiosa internacional, tenía su agencia local, y esa agencia local enviaba lo que se llamaban los cables a la central procesaba la información y luego con ese procesamiento enviaba un cable que era el que levantaban los medios de comunicación, los diarios, las radios, la televisión, a los países, periféricos. Quiere decir que el origen de la información, por ejemplo, ocurría un hecho político, una manifestación, una huelga o algo. Ese hecho se recogía por la delegación local, iba a la central redactaba el parte de noticia y ese parte de noticia era el que luego se reproducía. Obviamente, esa mediatización de la información lo que hacía era poner en un nivel de privilegio a las agencias centrales, porque eran las que de alguna forma podían pautar el flujo informativo, modificar algunos aspectos, tergiversar la información, priorizar algunas informaciones por sobre otras, y por supuesto eso implicaba una clara posibilidad de dominación informativa. Esta crítica que hace el informe MacBride al sistema del libre flujo informativo que en ese momento propiciaban los países centrales, obviamente no cayó para nada bien
en el establishment económico y político. Porque de alguna forma lo que planteó es democratizar la información en el mundo, hacer que los países periféricos tengan autonomía, independencia, posibilidades de generar sus propias fuentes informativas. Y entonces, bueno, la respuesta no se hizo esperar. Estados Unidos y Gran Bretaña se retiraron de la UNESCO y ustedes saben que en el sistema de Naciones Unidas es como si fuera un gran consorcio donde los países aportan en función de determinadas variables que tienen que ver con su capacidad económica y un gran aportante es Estados Unidos dentro del sistema de Naciones Unidas, con lo cual retirarse, al igual que en Gran Bretaña, retirarse implicaba hackear la estructura económica de la UNESCO. Lo mismo que hace hoy, fíjense qué paradoja, ¿no? Lo mismo que hace hoy cuando se enfrenta con la Organización Mundial de la Salud y dice Estados Unidos no va a continuar soportando los gastos de la Organización Mundial de la Salud y tampoco va a contribuir de ninguna manera con sus investigaciones ni con nada porque no está de acuerdo con lo que nosotros suponemos o pensamos. Esto mismo ocurrió con la UNESCO. Estados Unidos y Gran Bretaña se retiran disgustados luego de la emisión de este informe, del informe McBride de UNESCO. ¿Y qué propone McBride? Propone un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, cuyas siglas, NOMIC, dieron la vuelta al mundo, porque lo que se estaba denunciando era que los países periféricos ya no solo estábamos controlados, estábamos dominados por las potencias centrales a través de la economía y la política, sino que también había una nueva forma de dominación que era la información. Y esta proyección que hacía el informe de McBride hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Hoy el mundo asiste a la mayor concentración de la información y de las comunicaciones que se haya visto en la historia. Fíjense que hace poco tiempo tuvimos en nuestro país una discusión sobre la información pública, sobre la concentración multimediática y recuerden cómo terminó y quién terminó con esa nueva ley que se trató de implementar en nuestro país. Esa misma discusión, que repito, nos lleva más de 5 o 6 años en nuestro país, esa misma discusión era la que se había dado en la década del 80 con el informe McBride. Y lamentablemente hoy estamos como estábamos antes de la ley. Hoy estamos tal vez en peores condiciones a las de la ley de regulación de la comunicación audiovisual en la Argentina. Y esto nos tiene que hacer pensar porque quiere decir que lo que estaba anunciando McBride con los recursos tecnológicos que había en aquella época, que eran muy, pero muy escasos en términos comparativos, hoy se ha potenciado enormemente, porque hoy la centralidad maneja no solo lo que serían, en aquel momento se denunciaban las radios, la televisión y los medios gráficos, sino que ahora a esas
formas se ha sumado lo que es la comunicación vía internet, lo que son las redes sociales, las formas de comunicación satelital, en fin, un conjunto importantísimo de nuevos recursos tecnológicos de comunicación y de información que han quedado centralizados en poquísimas manos, a nivel mundial y por supuesto como un reflejo a nivel local. En nuestro país la concentración multimediática es absoluta. Y esa concentración multimediática ha tenido un importantísimo rol en una nueva expresión de dominación imperial que es la estrategia del lawfare. Porque el lawfare solo es posible con la conjunción de sectores disfuncionales del Poder Judicial con la concentración multimediática. Solo esa conjunción permite la desestabilización política y económica que se ha registrado en los últimos años en nuestro hemisferio, en nuestra región. Hemos tenido muchos casos perfectamente caracterizables, y esto es producto justamente de la acción de la multimedia. El desarrollo de las estrategias de lo que se llama agenda setting, es decir, la definición de la agenda política, tiene una íntima relación con la concentración multimediática, porque el desarrollo de la agenda política hoy está manejado por las concentraciones multimediáticas, no por las representaciones políticas. El que ocupa cargos de gobierno, en la mayoría de los casos, infelizmente, pero en la mayoría de los casos, genera su agenda de actividad abriendo el diario o mirando internet. No es, digamos, una plataforma política o un posicionamiento ideológico lo primero que imprime el curso de la acción política, sino la acción erosiva de la multimedia. Y en un círculo vicioso, porque fíjense, la multimedia dispara la agenda política genera algunas transformaciones, en el sentido que la multimedia exige o propone, y eso a su vez genera nuevamente una postura en el electorado que se baja a través de lo que se llama sistema de medición de encuestas, y ese sistema de medición de encuestas nuevamente es recogido por el político, y así va dando una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. ¿Y qué es lo que se produce? La desnaturalización definitiva del sistema de representación política, porque ya la lógica de poder no es la lógica que nosotros aprendimos y que muchos de ustedes siguen aprendiendo, desde mi opinión, falsamente, porque no es la realidad, en algunas cátedras o en algunos seminarios, en donde se habla de la representación política clásica como vigente. No, señor. Hoy por hoy la representación política está en una crisis cuasi terminal, y el rol del poder multimediático en la determinación del curso derrotero político es central. Es central. Volviendo, recapitulando, ambos informes, el informe McBride y el informe Meadows sobre los límites del crecimiento, dieron una pauta de cómo sería el mundo del siglo siguiente. Dieron una pauta de cómo sería el mundo en este siglo.
un mundo de minorías encapsuladas, un mundo de descarte masificado, un mundo de dominación multimediática. Lo teníamos escrito, lo teníamos descripto y sin embargo no lo supimos leer. O los que lo leímos y tratamos de encadenarlo, de alguna forma durante muchos años nos tildaron de conspirativos. Ustedes saben que el sistema no solo gobierna por la fuerza, no solo gobierna a través de la erosión multimediática, sino que muchas veces gobierna a través de la academia, y en la academia los políticamente correctos, aquellos que son serios en términos, científicos, son los que de alguna forma avalan el statu quo, o sea, avalan la situación, le dan soporte en nuestra disciplina, le dan soporte jurídico a la dominación, le dan soporte jurídico al desarrollo de la concentración multimediática, le dan soporte jurídico a la desigualdad económica, le dan soporte jurídico al descarte. Todo requiere una racionalización y un discurso político. Y los que habilitan eso son los académicamente serios, son los políticamente correctos. Y nosotros, que no avalamos, que pensamos distinto, que criticamos, que cuestionamos el orden imperante, somos castigados por la academia porque somos conspirativos, tenemos lecturas conspirativas. Esto es una suerte de descalificación para hablar sobre, bueno, esta gente no tiene mucho fundamento para decir lo que dice. Infelizmente, porque yo preferiría hoy estar hablando de otra cosa, infelizmente la realidad, que es la única verdad, la realidad que es superior a la idea, en las palabras de Francisco, nos está hablando de que la conspiración que nos achacaban no era tal. Esto es como cuando en la década del 80 hablábamos del golpe de Estado en Chile en 1973 y decíamos, ha sido un golpe, como la mayoría de los golpes en América Latina, pero el de Chile fue, sin ningún lugar a dudas, muy claro, un golpe manejado por la CIA. Decían, no, esas son teorías conspirativas, en realidad el golpe de Estado en Chile obedeció al desgaste de Salvador Allende, obedeció a las imposibilidades económicas del socialismo, obedeció a que el mercado es lo que la gente quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes son conspiradores, piensan con conspiración. No hay ningún elemento que pruebe que la CIA fue la que organizó el golpe contra Salvador Allende. En el 2000, si mal no recuerdo, el Departamento de Estado norteamericano y la CIA desclasificaron sus informes secretos y claramente surgió que la CIA había patrocinado el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Ya no éramos más conspirativos. Ya igual, en ese momento, ya no importaban las conspiraciones porque ya en Chile se había matrizado un sistema tremendo que ahora en estos días empieza a explotar, empieza a desnudar toda su miseria, empieza a desnudar su inequidad, empieza a desnudar su desprecio por la persona humana. Pero durante todo el tiempo en que nosotros éramos conspirativos y se enrostraba en Salvador Allende y en sus incapacidades el origen del golpe
de Pinochet, en ese momento había que aquietar el pensamiento crítico y había que dejar que se consolidara ese sistema de expoliación, de venta del país, de nuestro país hermano de Chile, de venta al extranjero, de, de desprecio y de descarte. Ese modelo solo fue posible con la fuerza, la brutalidad de la dictadura militar y también con la complicidad intelectual de las academias chilenas, argentinas, mundiales, todos los que de alguna forma contribuyeron a sostener esa injusticia y ese sistema. Bueno, eh, para que no se les haga muy fatigoso, vamos a cortar acá. Les pido que lean el texto. En la próxima clase vamos a ir avanzando sobre el mismo, sobre otros puntos. Es importante que vayan a las notas, que busquen en internet los informes y los lean. Lean, tómense el tiempo de leer el informe de McBride, tómense el tiempo de leer el informe del MIT, vean qué vigencia tienen ambos informes y cómo nos habían revelado sin darnos cuenta nosotros cuáles eran las características de los días que íbamos a vivir. Bueno, los dejo en este momento. Les saludo, espero que estén todos muy bien, que no tengan ni ustedes ni sus familias problemas de salud y nos estamos viendo la próxima clase. Muchísimas gracias.